está grabando la sesión. Y bienvenidos todos al seminario virtual Sexo, Drogas y Pandemia. Le pusimos así porque vamos a hacer un recordatorio, pues a retomar el diagnóstico y control de todas aquellas infecciones que siempre han estado con nosotros, ¿no? Desde hace siglos o décadas, pero que aquí continúan y que solamente podremos erradicar con medidas preventivas. Entonces vamos a hablar de todo esto en este seminario. Y bueno, recordar que está organizado por el Cuerpo Académico Salud en Poblaciones Vulnerables y la Facultad de Ciencias de la Salud, apoyado por el Programa de Internacionalización en Casa de la UABC. Y bueno, para iniciar, lo voy a dejar con la doctora Magallanes. La doctora Magallanes es la directora de la Facultad de Ciencias de la Salud, que nos va a dirigir unas palabras de bienvenida. Muy buenos días a todos. Bueno, pues básicamente mi intención el día de hoy, y agradezco la oportunidad que me están dando dentro del seminario, para poder invitarlos a todos a que participen en todas las actividades, ¿no? Todas las sesiones que están desarrolladas y que tienen el sentido finalmente de poder abordar esta temática que es tan importante para toda la comunidad académica y estudiantil, ¿no? Finalmente se ha concentrado el esfuerzo desde el cuerpo académico y de los profesores investigadores que están conformando el equipo que hoy presenta para poder generar conocimiento y hacer la divulgación del conocimiento a un nivel sobre todo actualizado, ¿no? Entonces tenemos ponentes muy importantes y bueno, desde la Facultad de Ciencias de la Salud, para nosotros ese tipo de actividades son sumamente importantes de desarrollarlas. Entonces, el objetivo de tener ponentes de otros países, de otros estados y de alto prestigio, siempre nos va a llevar a tener una mejor capacidad y una mayor formación. Agradezco a todos su presencia este día. Los invito a que permanezcan durante las siguientes semanas que se estarán desarrollando actividades también de esta naturaleza y conformando este contenido. Y bueno, pues prácticamente siendo las 11:03 de la mañana, declaro inaugurado este seminario. Muchas felicidades a quien lo organiza, a los ponentes que nos están apoyando con su presencia y a todos los participantes. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Muchas gracias por estar con nosotros y apoyarnos en todos los eventos. Bueno, a continuación le voy a dar la palabra a la doctora Katia Pulido, quien va a moderar esta presentación, esta conferencia y a presentar a nuestro ponente el día de hoy. La doctora Katia Pulido es profesora titular de Patología Oral en la UABC y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Se dedica al estudio de los tumores en glándulas salivales y también a las patologías orales en pacientes con VIH. Bueno, le voy a ceder la palabra para que presente a nuestro importante invitado el día de hoy. Adelante, doctora. Buenos días a todos. Muchas gracias por atender la invitación a todos. Para mí es un gusto y un placer presentar a un gran colega y un amigo del posgrado. Su nombre es el doctor Bruno Augusto Benevenuto de Andrade. Es actualmente profesor adjunto de Patología General y Oral del Departamento de Patología y Diagnóstico Oral de la Facultad de Odontología de la Universidad de Río de Janeiro. Además, es profesor de maestría en la Clínica Odontológica de la Facultad de Odontología de la misma universidad. Obtuvo su licenciatura en odontología en la Pontificia Universidad Católica de Minas Gerais, en Belo Horizonte, y además es especialista en patología bucal y además de todo tiene maestría y doctorado en la Universidad Estadual de Campinas. Realizó también una estancia académica de su doctorado aquí en México, en la Universidad Autónoma Metropolitana, en la UAM Xochimilco, y posteriormente su postdoctorado en el Laboratorio de Patología Bucal y Biología Molecular de la Facultad de Odontología de la Universidad Federal de Minas Gerais. Entonces, con esto podemos ver la gran trayectoria del doctor. Tiene una gran experiencia tanto clínica como histopatológica. Además, es autor de más de 80 artículos científicos de alto impacto y es conferencista internacional. Entonces, cedo la palabra a mi querido amigo y colega, el doctor Bruno. Es un gusto que podamos compartir de esta forma, a pesar de las condiciones actuales, pues aprovechar que podemos estar
conectados todos a través de este medio y muchas gracias. Le cedo la palabra al doctor Bruno. Hola, Katia, buenos días. Aqui em Rio já é buenas tardes, não? Aqui já estamos como a las 3 de la tarde. Então, buenos dias a todos. Para mim é gusto, honor muito grande ter esta invitação hecha por la doutora Katia, que además de uma colega de trabalho, também é uma amiga muito personal, não? Já nos conhecemos, já tem como 12 anos. Então, agradeço muitíssimo. Para mim é prazer. Creio que a invitação foi muito mais por la amistad do que por la calidad científica. Pero agradeço muitíssimo, agradeço a las doctoras que aí estão também. Muito gusto. E vamos a empezar com a temática que me foi solicitada. Vou aqui a compartilhar minha pantalla. Déjame ver. Se pode ver, verdade? A pantalla. Sí. Si se puede escuchar, ¿está todo bien? Está todo Perfecto, bien. perfecto. Sí, doctor. Sí, muchas gracias. Entonces, para mí es un gusto, una vez más, yo considero México como mi segunda casa. Já tive a oportunidade de ir a México muitas vezes, desde o ano 2010, e a oportunidade de falar com pessoas de Tijuana, de la Universidade de la Baja California, é gusto muito grande. Como Katia bem dijo, eu sou professor de tempo completo de patologia oral aqui na Universidade Federal de Rio de Janeiro. Então, só para ensinar para os que não conhecem, aqui nós temos uma visão aérea da universidade. A universidade está ubicada em uma isla cerca do Aeroporto Internacional de Rio. E esta isla, nós chamamos de Isla de la Ciudad Universitária, onde estão ubicadas os principais cursos de pré-grado e pós-grado da universidade. Este edifício, vocês podem ver, é o edifício do Hospital Universitário. E a Faculdade de Odontologia ocupa 2 pisos deste hospital universitário. Então, para nós outros, como odontólogos, como patólogos orais, é muito interessante estar adentro de um hospital universitário, porque temos uma cercania muito grande com cirujanos maxilofaciales, com patólogos generales e também, hablando do tema de hoje, também com infectólogos. Então, creio que é muito importante e estratégico, para a odontologia, estar adentro de um hospital universitário. Hoje nós vamos falar pouco acerca das manifestações orales de la sífilis. Creio que é uma temática muito interessante, porque como estamos vivendo uma pandemia, verdade, acerca do coronavírus, é uma pandemia importante, que é nova para todos nós outros, pero há muitas outras pandemias que todavia existem e que necessitam ser conhecidas e que nós outros devemos, como práticos de saúde pública, conhecer para fazer o tratamento adequado. E creio que a sífilis todavia sigue sendo um problema de saúde pública e uma pandemia a nível mundial, principalmente houve ascenso muito grande em países de Latinoamérica em los últimos anos. Traje aqui alguns noticieros que estão em português, que são noticieros aqui de Brasil, acerca do ascenso de la sífilis. Então, quando nós vamos a los principais periódicos em Brasil, e ponemos a palavra sífilis, nós vemos que a enfermidade está em grande ascenso aqui em Brasil. E nós podemos ver, por exemplo, neste periódico Globo, que é um dos mais famosos, falando do ascenso de la sífilis, que a enfermidade está crescendo muito, principalmente em pacientes embaraçadas, em pacientes recém-nascidos, e que Rio de Janeiro,
que es donde yo estoy, es el estado de la República donde nosotros tenemos más casos de sífilis en todo el Brasil. Entonces, nosotros vemos diferentes noticieros acerca de casos de sífilis que vuelven a aumentar y Brasil está viviendo una epidemia de sífilis. Vemos aqui outros periódicos hablando acerca do aumento de casos de sífilis em Brasil. Vemos um aumento principalmente em pacientes embarazadas, um aumento de mais de 1000%. Então, vemos que o país todavia tem a sífilis como uma enfermidade muito grande e que todavia não há diminuído. Muito pelo contrário, vemos um grande ascenso dos casos de sífilis. Pues bien, entonces, ¿qué es la sífilis? La sífilis es una enfermedad de origen bacteriana que es causada por esta bacteria conocida como Treponema pallidum y es una bacteria de distribución mundial. Entonces, hay presencia de esta bacteria en todos los países del mundo. Y la sífilis es considerada una enfermedad, una infección sexualmente transmisible. Entonces, la principal forma de transmisión de la sífilis es la transmisión horizontal, que es a través del contacto sexual. Entonces, los pacientes que van a adquirir sífilis por contacto sexual, nosotros decimos que este paciente tiene la sífilis del tipo adquirida por contacto sexual, y además tenemos una transmisión que puede ocurrir a través de la madre que tiene la enfermedad, que tiene sífilis, y va a transmitir para su hijo durante el embarazo o en el momento del nacimiento. Y el hijo va a tener un cuadro de sífilis que nosotros llamamos de sífilis congénita. Entonces, básicamente, nosotros tenemos dos tipos. La sífilis adquirida por contacto sexual, que va a tener sus características clásicas, y además tenemos otro tipo de sífilis, que es la sífilis congénita, que también va a tener características que son características muy bien definidas. Entonces, en esta primera parte, nosotros vamos a hablar básicamente de la sífilis adquirida, que es la sífilis que es transmitida por vía sexual. Es interesante porque esta bacteria no sobrevive en ambiente seco. Por eso la transmisión es principalmente a través de las mucosas, principalmente a través del contacto sexual. La bacteria precisa de un ambiente húmedo para poder hacer su proliferación y transmisión. Pues bien, desde el punto de vista acadêmico, quando hablamos de sífilis, clássicamente a sífilis adquirida está dividida em 3 estádios clínicos. Nós vamos a ter a sífilis primária, quando a pessoa tem o contacto inicial com a bactéria e vai ter as características clínicas que eu vou ensinar mais adelante. Después, si el paciente no hace su tratamiento en este estadio clínico, la lesión va a evoluir para la sífilis secundaria, para el estadio secundario de la infección, que también va a tener sus características clínicas muy bien caracterizadas. Y después vamos a tener el estadio, que es el estadio más, vamos a así decir, peligroso, ¿no?, de la sífilis, que es la sífilis conocida como sífilis terciária. Então, vamos abordar cada um destes estádios. Quando nós falamos de sífilis em cavidade bucal, e se vocês querem saber um pouco mais, ler um pouco mais acerca, aqui tem um artículo muito bueno, uma revisão de literatura que está com acesso livre para todos, que é de Giuseppe Ficarra, que é patólogo italiano, e o Dr. Roman Carlos, que é patólogo oral muito conhecido, que é de Guatemala, onde eles fizeram uma revisão de literatura acerca das manifestações orales de sífilis em cavidade bucal, onde ensinam principalmente a história, os aspectos clínicos de cada de los estádios, como hace para chegar ao diagnóstico e o tratamento de la sífilis. Então, eu vou tentar
hacer un resumen de lo que este artículo dice acerca de las características orales de sífilis y voy principalmente a mostrar algunos ejemplos de manifestaciones de sífilis en boca para que ustedes puedan un poco familiarizar y conocer las características. Pues bien, entonces cuando nosotros hablamos de la sífilis primaria, que es la primera manifestación de la sífilis primaria va a ocurrir en el sitio de inoculación de la bacteria. Entonces, cerca de 3 hasta 90 días después de la exposición a la bacteria, nosotros vamos a tener la manifestación primaria. Y la manifestación primaria de la sífilis, desde el punto de vista clínico, nosotros ponemos el nombre para la lesión de chancro. Chancro sifilítico o chancro duro. En general, es una lesión solitaria, es una lesión que no duele y que cuando ocurre en cavidad bucal va a presentar como un aumento de volumen, como una lesión, un nódulo o una pápula, que después va a generar una ulceración central. Va a ocurrir principalmente en labio, lengua, paladar o también puede ocurrir en encía. Y además de la presencia del chancro duro, del chancro sifilítico, el paciente también puede tener queja de aumento de volumen de los linfonodos cervicales. Entonces, los linfonodos cervicales pueden generar aumento de volumen bilateral. Y cuando la lesión está presente desde el punto de vista clínico, es altamente contagiosa. Entonces, la transmisión cuando la lesión está clínicamente visible es mucho mayor. Entonces, nosotros tenemos aquí 3 ejemplos, ¿no?, de la manifestación primaria de la sífilis, que es el chancro duro. Entonces, yo puse 3 fotos, que son 3 fotos de órganos sexuales. Entonces, el órgano sexual masculino, femenino y la cavidad bucal. Nosotros sabemos que la cavidad bucal es un órgano sexual, es utilizada como un órgano sexual. Entonces, podemos tener manifestaciones orales de infecciones sexualmente transmisibles en cavidad bucal. Y lo interesante es que, en general, la sífilis primaria no es diagnosticada muchas de las veces, porque, como yo dije, las lesiones son asintomáticas. El paciente no tiene dolor. Entonces, muchas veces el paciente piensa que esta lesión, la lesión en boca, muchas veces puede ser una lesión que puede estar asociada a trauma. Entonces, por ejemplo, el paciente puede pensar que esta úlcera está asociada a trauma durante el acto sexual. La lesión en boca, el paciente puede pensar que es como una úlcera traumática o como una afta. Y como no duele, no incomoda el paciente, entonces muchas veces él no acude al servicio. ¿Ok? Entonces, la manifestación primaria de la sífilis es muy difícil de ser observada en la consulta. Aquí nosotros tenemos otros casos, ¿no?, de la manifestación primaria. Entonces, caracterizada pelo chancro duro. Entonces, una lesión nodular. En general, vamos a ver una área de úlcera en el centro. Y si el paciente no acude al servicio, la lesión va a cicatrizar por sí sola en cerca de 2-3 semanas. Pero la bacteria todavía va a estar presente en el organismo. Aquí nosotros tenemos un caso, nosotros recibimos un caso de sífilis primaria. Creo que nosotros só hemos visto como 2 o 3 casos, porque, como yo dije, son casos que no llegan con mucha frecuencia a la consulta. Es un paciente de 23 años, masculino, una úlcera en paladar duro, con evolución de 2 días. Una evolución muy rápida, el paciente quedó muy asustado y cuando llegó a la consulta, él dijo para nosotros: doctor, estoy con mucho miedo, como sabes, yo soy youtuber, me gusta mucho la pachanga, yo salí con muchas pajeras y todo más, estoy con miedo,
pienso que puede ser una infección sexualmente transmisible. Entonces, mire lo interesante, muchas veces quien va a nos dar el diagnóstico es el paciente durante la anamnesis. Porque cuando nosotros vemos una lesión como esta, creo que no pensamos como primera hipótesis la posibilidad de sífilis. No pensamos muchas veces que el paciente puede ter alimentado con algo caliente, no como una úlcera por quemadura y cosas así. Pero como él nos dijo ya, estaba muy asombrado, yo pienso que puede ser una infección sexualmente transmisible. Nosotros hicimos los exámenes para descartar sífilis y fue positivo. Entonces, un caso, uno de los pocos que nosotros vimos la manifestación primaria de la sífilis. E aqui nós outros temos outro caso, bem com a presença del chancro duro. É paciente de 27 anos, masculino, com uma úlcera em encía inferior, e o paciente já nos dizia que era VIH positivo. Então, por ter essa história não, de ser VIH positivo já durante a anamnesis, e vemos a presença de uma lesão ulcerada que não duele, há que descartar a possibilidade de ser uma manifestação primária de sífilis. Pues bem, então, a sífilis primária, chancro duro. A sífilis secundária, então, é a evolução da primária. Então, se a primária não é tratada, a lesão vai cicatrizar, pero a bactéria todavia queda no organismo. E aí, tempos depois, vai haver uma reactivação da bactéria e vamos a ter o quadro secundário. Em geral, em la sífilis secundária, nós outros hacemos a maioria dos diagnósticos de sífilis. ¿Por quê? Porque em la sífilis secundária que nós outros temos a maioria dos signos e síntomas. Então, em geral, os pacientes vão ter sintomas sistêmicos, vão ter linfadenopatia, dolor de cabeça, mal-estar, fiebre, e vão ter uma característica que é muito observada, é uma erupção em la piel, é uma erupção cutânea, maculopapular, principalmente ubicada em la palma de las manos e em la região abdominal. Então, são como máculas, pápulas de color rojo, que nós chamamos, não, os dermatólogos conhecem muito como rash cutâneo. Então, isto é muito característico de la sífilis secundária. E, además, em la cavidade bucal, nós vamos a ter uma lesão que também é muito característica, que é conhecida como placas mucosas. Então, são placas blanquecinas, que eu vou ensinar mais adelante, e que, em geral, são placas múltiples, que estão presentes em várias áreas da mucosa bucal. Então, por ter esta grande variedade de signos e sintomas em la piel, em la cavidade bucal, o paciente já queda assustado e vai acudir a serviço para ter seu diagnóstico. Quando as lesões estão presentes desde o ponto de vista clínico, são lesões altamente contagiosas, de transmissibilidade muito alta, pero se o paciente não acude e não hace seu tratamento, as lesões também têm esta característica de cicatrizar espontaneamente. Então, no artículo que eu falei com vocês, aqui nós temos uma tabla com as principais manifestações de la sífilis secundária. Então, a maioria eu les dije. E o principal, o que chama muito a atenção, são estas erupções. Isto é muito clássico, estas erupções em la palma de las manos de color rojo, em la região abdominal, e además a presença de las placas mucosas. Vocês mirem neste caso, uma paciente, 16 anos. Miren a idade da paciente. Aqui em Brasil, nós hemos visto casos de sífilis cada vez mais comum em pacientes jovens, pacientes pediátricos. Então, uma paciente de 16 anos, feminino,
con múltiples placas blanquecinas. Ustedes pueden ver la presencia de estas placas blancas aqui em paladar duro, extendendo-se para paladar blando, em região de amígdala, como vocês podem ver aqui. E lo interessante é que estas placas blanquecinas, se nós miramos em la periferia, há como um halo de color rojo, não parece que foi dibujado, parece que a periferia da lesão está totalmente dibujada, não por um halo rojo. Essa é uma característica muito observada em las placas mucosas. E como nós podemos ver, são placas múltiples. Aqui nós podemos ver em la mucosa de Carrillo, do lado esquerdo. Okay? Vemos que também a paciente tem estas placas mucosas em borde lateral da língua. Aqui, nós podemos mirar também em paladar blando. Vocês vemos que, em geral, são lesões múltiples. Então, este é um caso muito exacerbado, onde vemos múltiples lesões. E é um caso interessante desta chica, porque miren a idade, 16 anos. E quando ela chegou para nós, para a consulta, ela disse que que estava tendo uma relação com um senhor de 50 anos de idade e que era um senhor casado. Então, isso é um problema muito grande, porque quando nós damos o diagnóstico de sífilis para um paciente aqui em Brasil, a sífilis é uma enfermidade de notificação compulsória. Então, quando tem o diagnóstico, há que solicitar que a pareja também vá ao centro de saúde para fazer os exames, não para evitar a contaminação de outras pessoas. Então, imagina um caso como este, não? Que ela era amante de um senhor que era casado. Então, há casos de sífilis, não, que hasta vira programas não de televisão, como Laura, não creio que tem aí em México. Aqui temos um outro caso, uma paciente também feminino, 27 anos de idade, com uma placa blanquecina em la mucosa de Carrillo, do lado esquerdo. É uma placa mucosa, mas é uma placa única. Então, quando nós vemos uma imagem como esta, muitas vezes nós não pensamos em sífilis como primeira possibilidade. Em caso anterior, sim, porque era muito clássico, múltiples com el halo rojo em la periferia. Pero este caso se assemelha muito a uma leucoplasia, pode ser uma lesão, não, que pode estar aí sendo generada por trauma, ou hasta mesmo por candidiasis, verdade? Pero miren a história clínica, a anamnesis, o importante da anamnesis. O paciente, durante a anamnesis, relatou que houve um aparecimento de uma herida que cicatrizou espontaneamente e, además, ele disse que tinha um aumento de volume no cuello que desapareceu. Ou seja, o paciente nos descreveu todo o que é a manifestação da sífilis primária. Então, ele teve uma herida que cicatrizou, ou seja, teve um chancro duro que não foi tratado, cicatrizou. E teve linfadenopatia, que é uma manifestação da sífilis primária, que também desapareceu. E aí, tempos depois, houve o aparecimento da lesão em boca. Então, fazendo a associação da clínica com a história, nós decimos, há que descartar sífilis. E este caso era um caso de sífilis. Miren este outro paciente, 16 anos, uma vez mais, pacientes muito jovens, com placas blancas em lábio inferior e mucosa de Carrillo, do lado direito, e, además, o paciente também tinha linfadenopatia cervical. Então, mais uma vez, um caso de sífilis. Este outro caso, também um caso muito característico, não, de sífilis, com lesões múltiples. Então, um paciente de 30 anos, feminino, com estas placas, blanquecinas
rojas em paladar duro, extendendo-se para paladar blando. Vemos as placas mucosas em língua. Podemos mirar, miren, toda a língua, borde lateral da língua. Vemos em dorso da língua a presença das lesiones. Miren o lábio superior, múltiples placas mucosas. Lábio inferior também, as placas mucosas presentes. Então, um caso muito exacerbado, um caso muito típico, não? De sífilis secundária. Miren a mucosa de Carrillo, também a presença dessas placas blanquecinas. Então, miren, placas blanquecinas e em la periferia vemos a presença de las líneas rojas, não? Como se hubiera dibujado. Esto hay que quedar en la cabeza, es muy clásico de las placas mucosas. Aqui vemos dorso de la lengua, também a presença, e aqui borde lateral de la lengua. Este caso é um caso muito emblemático para nós outros, porque é um caso de um aluno de nossa faculdade. É um aluno de nossa faculdade que hizo patología con nosotros, que es un alumno muy bueno y que tuvo una placa eritroleucoplástica en paladar blando. Además de esta placa en paladar blando, el paciente también tenía las erupciones en la palma de las manos, que es muy característico, ¿verdad? Las erupciones en la palma de las manos. Entonces, lo interesante é que ele chegou para nós outros e nos dijo, eu estou haciendo tratamento com dermatólogo, porque o dermatólogo dijo que eu tenho líquen plano, né? Dijo que era líquen plano e não sei o quê. E ele dijo, já que líquen plano também é uma enfermidade muito comum em boca, vocês conhecem, eu vou ensinar para vocês. E quando nós outros vimos, não na lesão em boca, né, na placa mucosa, e a lesão em pele, nós outros falamos com ele, miren, pode ser líquen plano, pero hay que descartar a possibilidade de sífilis. Então, ele hizo os exámenes e foi positivo para sífilis. Então, vemos os raios cutâneos, que é característico. E aqui vemos, né, antes e depois do tratamento. Mais adelante eu vou ensinar qual é o tratamento. Aqui outro caso também, paciente de 26 anos, masculino, com as placas mucosas localizadas em lábio inferior. Outro caso, 36 anos, com placas blanquecinas em ventre de la lengua. Então, vemos a presença destas placas mucosas de la sífilis secundária em ventre de la lengua. Outro caso, temos muitos casos. Sífilis, como eu dije, não está assim, é como coronavírus. Muitos casos. 16 anos, feminino, placas blanquecinas em lábio inferior. Vocês mirem as placas mucosas de la sífilis secundária em lábio inferior. Esse outro caso, também 16 anos, feminino, com esta placa blanquecina em mucosa del Carrillo com evolução de 3 meses. Então, o paciente, creio que passou por 3 cirujanos dentistas, porque pensava-se que esta lesão estava associada a traumatismo, não por aparato de ortodôncia. Em geral, lesões associadas a traumatismo são lesões ulceradas. E aqui nós outros não vemos a presença de uma úlcera, nós outros vemos a presença de placas, de placas mucosas. Então, também uma manifestação oral de sífilis. Aqui outro caso também muito bonito, muito característico, não por ser lesões múltiples. Então, paciente de 25 anos, feminino, com estas placas blancas e rojas que estão localizadas em lábio superior e mucosa de Carrillo, do lado direito e também do lado esquerdo. Outro caso, 32 anos, placas eritematosas em lábio superior, em paladar duro e também presença
de estas placas en lengua, también manifestación oral de sífilis secundaria. Miren qué bonita esta placa mucosa, ¿no? Esta placa mucosa ubicada en labio superior y labio inferior. Entonces, en general, son lesiones múltiples. Paciente, 22 años. Y miren este caso, un paciente de 8 años. Entonces, muy probablemente es un caso no de abuso sexual. ¿No? Infelizmente, né, hemos visto casos así. Un paciente de 8 años con estas placas mucosas, ¿no? En la mucosa de carrillo, del lado izquierdo. Vemos también lesiones, placas mucosas en ventre de lengua y también en mucosa de carrillo del lado derecho. Aquí un paciente de 36 años con estas placas mucosas bem características em paladar duro, la periferia, não com el halo eritematoso, né, muito característico de placas mucosas. Aqui um outro caso, 19 anos, feminino, com esta placa branca e eritematosa em paladar duro, e aqui vimos a mesma paciente depois do início do tratamento. E aqui um outro caso, uma paciente também muito jovem, 17 anos, com estas placas blanquecinas localizadas em lábio superior. Vemos um pouco estas áreas mais oscuras, pero estas áreas mais oscuras são de pigmentação racial, porque a paciente tinha a pele negra. Vemos claramente a presença das placas mucosas em lábio superior. Aqui vemos um outro caso, 28 anos, masculino, com esta placa blanquecina eritematosa em dorso de la lengua. E aqui vemos o mesmo aspecto de la lesión depois do início do tratamento. Vocês vão ver que o tratamento de la sífilis é um tratamento muito sencillo, é um tratamento muito fácil de ser hecho, não? O importante é fazer o diagnóstico para poder acudir o paciente para hacer su tratamento adequado. Aqui temos um outro caso, 29 anos, feminino, com estas placas blancas e rojas em paladar, lábio superior e lábio inferior. Aqui creio que é o último caso que eu vou ensinar de las manifestações secundárias. Miren a idade da paciente, 13 anos. Então, vocês podem ver que aqui em Brasil, principalmente pacientes jóvenes, muitos casos. Então, com essas placas blanquecinas em lábio superior e lábio inferior, né? São placas mucosas de la sífilis. Pois bem, em geral, vocês podem ver, a maioria de los casos de la sífilis secundária chegam ao consultório para hacer el diagnóstico, porque las manifestaciones en general van a generar un poco de desconforto, ¿no? Para el paciente. Pero, si el paciente no acude a la consulta, no hace el diagnóstico, todas esas lesiones que yo enseñé van a cicatrizar espontáneamente, después de 2, 3 semanas. Pero la bacteria todavía va a estar en el organismo. Y ahí después de muito tempo, pode ser de 1 ano ou hasta 30 anos depois da manifestação da sífilis secundária, nós podemos ter a manifestação terciária, que é a manifestação que nós decimos que é a mais complicada, a mais peligrosa, porque muitas vezes a manifestação terciária pode levar à morte do paciente. O paciente pode ter compromisso do sistema vascular, do sistema nervioso, pode levar a demência e hasta a morte. E as lesiones, quando ocorrem desde o ponto de vista clínico em la cavidade bucal, nós vamos chamar estas lesiones de goma sifilítica.
Entonces, en la sífilis primaria, nosotros tenemos el chancro duro. En la sífilis secundaria, nosotros tenemos las placas mucosas. Y en la sífilis terciaria, nosotros vamos a tener la goma sifilítica, que es una lesión muy característica que va a empezar como un aumento de volumen, principalmente en paladar duro, pero es un aumento de volumen destructivo, que va a destruir el hueso y al final del proceso va a generar una comunicación bucosinusal. ¿Ok? Entonces aquí nosotros tenemos una imagen, miren, la manifestación terciaria de la sífilis. Entonces empieza como una lesión nodular que va destruyendo el hueso y al final del proceso va a generar una comunicación bucosinusal. Entonces, cuando nosotros vemos una lesión con ese aspecto, genera una comunicación bucosinusal, nosotros tenemos que pensar en la posibilidad de sífilis terciaria. Tenemos diagnósticos diferenciales, en general, pacientes usuarios de cocaína, ¿no? También puede presentar comunicación bucosinusal, y pacientes que tienen linfoma, un tipo de linfoma que es muy común en México y en América Central, que es el linfoma TNK, ¿no? Que también puede generar destrucción. Pero si vemos un caso así, hay que pensar en sífilis terciaria. Entonces, miren, si ve un paciente así con destrucción, comunicación bucosinusal, y es un paciente que no tiene síndrome o ningún problema, ¿no? De fenda palatina y todo más, que surgió después de adulto, tenemos que pensar en goma sifilítica, en la manifestación terciaria. Pues bien, ¿cómo nosotros hacemos el diagnóstico de sífilis? Esto es importante, ¿verdad? El diagnóstico de sífilis en general es hecho a través de la asociación de las características clínicas y la realización de pruebas serológicas. Entonces, para nosotros darmos el diagnóstico de sífilis es a través de examen serológico. Yo puse aquí este tipo de examen, que es una citología, ¿no? De una lesión activa. Pero en general nosotros no hacemos porque son exámenes muy caros, ¿no? Entonces, como nosotros tenemos las pruebas serológicas, que son exámenes más baratos, ¿no? De bajo costo y que tienen, ¿no? Una efectividad buena, entonces nosotros solicitamos estos exámenes. Los principales que nosotros utilizamos aquí en Brasil, no sé si en México es lo mismo, después Katia me puede confirmar. Aquí en Brasil, nosotros siempre solicitamos dos exámenes. Solicitamos un examen que es el llamado VDRL, ¿no? Que viene de inglés Venereal Disease Research Laboratory, y no, que es un teste que nosotros hablamos que es un teste no treponémico, y además nosotros utilizamos este teste, es el FTA-ABS, que es un teste que nosotros decimos que es un teste treponémico. Entonces, hacemos siempre la combinación de dos exámenes, un treponémico y un no treponémico. Nosotros hacemos la asociación de los dos para ver si el paciente tiene o no sífilis y en cuál estadio clínico es la sífilis. Más adelante yo voy a enseñar una tabla de esta comparación. En algunos casos, también hacen biopsia. Biopsia, principalmente en lesiones de boca, va a ser hecha muchas veces cuando el clínico no piensa en la posibilidad de sífilis. Piensa que la lesión podría ser una otra cosa. Porque si nosotros tenemos ya en la clínica la hipótesis de sífilis, no necesita hacer la biopsia, porque la biopsia no es conclusiva de sífilis. Puede ser sugestiva, pero nosotros vamos a tener solamente la certeza de que es sífilis a través de las pruebas serológicas. Entonces, aquí nosotros tenemos una tabla de interpretación de los testes serológicos. Entonces, si nosotros hacemos
el VDRL, que es no treponémico, y FTA-ABS, y los dos salen positivos, significa que el paciente tiene sífilis. Si solamente el VDRL sale positivo y el FTA-ABS no, significa que el paciente no tiene sífilis. Que muchas veces el VDRL puede ser positivo para otros procesos infecciosos. Por eso que no es bueno solamente hacer VDRL. Hay que hacer también testes treponémicos. Y si el VDRL es negativo y el FTA-ABS es positivo, significa que el paciente tiene la sífilis primaria, porque en general el VDRL tarda como 3 semanas para empezar a dar positivo en casos de sífilis. Entonces es mucho más probable hacer, né, el FTA-ABS ser positivo en la sífilis primaria, o muchas veces el paciente tiene la sífilis en su cuerpo, pero no tiene síntomas clínicos, o el paciente tiene una sífilis que no fue tratada. Y si los dos exámenes salen negativo, el paciente no tiene sífilis. Pues bien, y aquí nosotros tenemos los hallazgos, que son los hallazgos de la biopsia. Entonces, cuando nosotros hacemos una biopsia de sífilis, la característica que nosotros vemos que es marcante es la presencia de absceso en el epitelio. Entonces, aquí nosotros tenemos el epitelio que recubre la cavidad bucal. Vemos la presencia de microabscesos, la presencia de neutrófilos en el epitelio. En el tejido conectivo, lo que llama la atención es la gran cantidad de estas células que nosotros aprendemos en las clases de histología, que son los plasmocitos. Entonces, cuando un patólogo mira una laminilla y ve una gran cantidad de plasmocitos en el tejido conectivo, nosotros pensamos en la posibilidad de sífilis. Pero no podemos cerrar el diagnóstico como sífilis, porque esto es sugestivo, no es, vamos a decir característico. Entonces, cuando nosotros vemos una gran cantidad de sífilis, nosotros llamamos, de plasmocitos, nosotros llamamos al clínico y hablamos con el clínico. Miren, puede ser sífilis, porque hay muchos plasmocitos. Entonces, por favor, solicite las pruebas serológicas, porque vamos a tener certeza solamente con los exámenes serológicos. Pues bien, solo para terminar, porque creo que ya el tiempo ya está acabando, para hacer el tratamiento, ¿no?, de la sífilis. La sífilis tiene un tratamiento muy sencillo y un tratamiento de muy bajo costo. El tratamiento de la sífilis es a través de uso de antibióticos, ¿no?, la llamada penicilina G benzatínica, conocida como benzetacil. No sé si en México también tiene este nombre, pero es la penicilina G benzatínica a través de inyecciones intramusculares. Aquí nosotros tenemos la posología, es 2.400.000 unidades internacionales. Entonces, el paciente tiene la sífilis primaria, solamente con una dosis el paciente está tratado. Si el paciente tiene la sífilis secundaria, nosotros hacemos 2 dosis, con intervalo de 1 semana entre cada una de las dosis. Y si el paciente tiene la sífilis terciaria, son 3 dosis con intervalo de 1 semana entre las dosis. Y lo importante es hacer un control trimestral, ¿no?, del VDRL. Si el paciente tiene alergia a penicilina, nosotros utilizamos tetraciclina, 500 miligramos, 4 veces por día por 14 días, o también utiliza-se doxiciclina, 100 miligramos, 2 veces al día por 14 días. Entonces, como nosotros vemos, el tratamiento es lo más sencillo.
lo importante es hacer el diagnóstico. Y nosotros como odontólogos tenemos un papel muy importante en estos casos, muy importante, porque muchas veces las manifestaciones van a ocurrir principalmente en cavidad bucal. Solo para terminar, no es mucho la característica, ¿no?, de la charla, pero hablar rápidamente solamente de la sífilis congénita. La sífilis congénita, al contrario de la sífilis adquirida, porque todo que yo disse hasta ahora es de la sífilis adquirida por contacto sexual. La sífilis congénita va a ser la sífilis que va a ser transmitida de la madre que tiene la sífilis adquirida por contacto sexual y ella va a transmitir para su hijo. Y su hijo que va a nacer y tener la sífilis congénita. Entonces, cuando la bacteria está en la corriente sanguínea, ¿no?, de la gestante, cuando ella penetra la placenta, el treponema va a llegar al cordón umbilical y va a se multiplicar rápidamente por todo el organismo del niño. Entonces, en cualquier fase de la gestación y durante el parto, el niño puede tener la sífilis congénita. Entonces, la forma principal de evitar la sífilis congénita es hacer, no sé cómo se dice en español, pero aquí en Brasil nosotros llamamos de prenatal, que son todos los exámenes, todos los cuidados que la madre tiene antes de tener su hijo. Entonces, si es detectado la sífilis de la madre durante el embarazo y hace el tratamiento adecuado, el niño va a nacer sano, sin la presencia de la sífilis congénita. Pero infelizmente aquí en Brasil, como nosotros tenemos muchos problemas, ¿no?, en el sistema público de salud, entonces infelizmente hemos visto un aumento muy grande en casos de sífilis congénita. En la mayoría de los casos, el niño nace muerto, porque son tantas complicaciones que puede generar la sífilis congénita que el niño nace muerto. Pero si el niño no sobrevive, va a tener alteraciones que son típicas de la sífilis congénita. Nosotros tenemos una tríada que nosotros llamamos de tríada de Hutchinson, que son 3 características que nosotros vemos en estos casos. Una de las tríadas son alteraciones dentarias, que son los dientes de Hutchinson. Creo que ustedes ya escucharon, ¿no?, y ya aprendieron, principalmente en la parte de patología dentaria, porque los incisivos, principalmente los incisivos centrales, van a tener las coronas estrechas, ¿no?, en dirección del borde incisal, siendo como una herramienta, ¿no?, una punta activa de una herramienta, ¿no?, con escotatura central, y los molares van a tener un aspecto que es un aspecto similar a mora. En vez de tener los surcos oclusales, van a tener proyecciones globulares. Además, el paciente puede tener queratitis ocular y puede tener sordera. Entonces, aquí nosotros tenemos las alteraciones dentarias que son características de la sífilis congénita, son los incisivos de Hutchinson con esta escotatura central y los molares en mora, ¿no?, con esas proyecciones globulares. Además, también va a tener queratitis ocular, la producción de queratina en el ojo, y como el material es un material opaco, puede llevar a ceguera del paciente. Y el paciente también puede tener otras alteraciones, como hepatoesplenomegalia, que son aumento de volumen del hígado y del vaso, alteraciones esqueléticas como nariz en silla, alteraciones de piel, erupciones cutáneas. Entonces, todo eso son características que nosotros vemos en la sífilis congénita. Y la sífilis congénita, como yo dije, ha crecido negligencia, ¿no?, del sistema público de salud. Entonces, yo puse aquí
una conclusión, que es del artículo del doctor Román Carlos, que es un artículo que es una referencia, como yo dije, pero es un artículo que ya tiene como 11 años. Entonces, en el artículo, ellos hablan mucho, ¿no? Que la epidemia, de sífilis, principalmente en Estados Unidos y en Europa, está envolviendo principalmente pacientes VIH negativo y pacientes hombre que hace sexo con hombre, ¿no? Pacientes homosexuales. Pero aquí en Brasil, nosotros no hemos visto de esta forma. Nosotros hemos visto casos principalmente en mujeres heterosexuales, hombres heterosexuales y principalmente jóvenes. Y muchas veces VIH negativo, porque nosotros tenemos esa cultura, ¿no? De que en general el VIH, nosotros tenemos la transmisión por el sexo, por penetración, ¿no? En realidad es un poco, en la literatura todavía no es muy comprobado, ¿no? La transmisión por sexo oral. Entonces, muchas veces, creo que en casi 100% de los casos, el sexo oral es hecho sin protección. Y la sífilis es transmitida muy fácilmente por sexo oral. Entonces, la persona hace sexo oral sin protección, hace el sexo por penetración con protección. Entonces, es un paciente VIH negativo, pero que tiene sífilis. ¿Ok? Entonces, aquí en Brasil, yo también hablé con algunas personas de Argentina, hemos visto que es un poco diferente, ¿no? La epidemiología, principalmente pacientes jóvenes y un ascenso muy grande en mujeres. Pues bien, entonces ahora yo termino la plática. Me gustaría hacer un agradecimiento muy grande, ¿no? A las doctoras, principalmente a la doctora Katia, que está en esta foto. Quise hacer un pequeño homenaje a Katia, que es una amiga muy querida. La conozco hace mucho tiempo. Aquí también nosotros tenemos otras dos mexicanas, que es Celeste y Alicia. Alicia de Coahuila, Celeste de Durango. Y aquí soy yo, más jovencito, ¿no? Cuando estaba, creo que fue 2018, ¿no? Yo estaba en la Ciudad de México. Entonces, agradezco una vez más la oportunidad. Perdón por mi portuñol, ojalá hayan comprendido algo. Yo pido disculpas. Ahora yo estoy a disposición para preguntas, para sugerencias. Agradezco muchísimo la oportunidad y muchas gracias. Muchas gracias por todo. Agradecemos la participación del doctor Bruno. Realmente es un privilegio que tengamos como panelista a un profesor con una vasta experiencia. Entonces, pues te agradezco mucho, Bruno, por haber estado con nosotros. Yo creo que a todos nuestros estudiantes y también nuestros colegas profesores quedaron satisfechos. Tenemos aquí unas preguntas y respuestas y ahorita las voy a leer. Nada más quería mencionar también, bueno, agradecer a todo tu equipo, porque realmente es un equipo de patología bucal que trabaja bastante por el bien de la comunidad. Entonces, realmente eso hace la diferencia. Entonces, también saludos a la doctora Michelle, al doctor Mario, que también fue un gran colega y es profesor también, y pues a todo el equipo de patología bucal que trabaja en conjunto. Ese es el resultado de su esfuerzo. Entonces, tengo aquí varias preguntas y respuestas. Además, tu español estuvo excelente. Cualquier cosa me dices para leerlo en portugués. Claro, sí, la primera pregunta dice, ¿estas placas orales de sífilis secundaria presentan dolor? No, en general son asintomáticas. Tanto las lesiones de la sífilis primaria, no el chancro duro, a pesar del chancro duro ser una úlcera, ¿no? En general las úlceras duelen, el chancro duro no duele,
y también las placas mucosas, el paciente no tiene ninguna queja de dolor. Ajá. Son asintomáticas. Perfecto. Muy bien. Tenemos otra pregunta de Pedro Tamés. ¿Sífilis secundaria se puede curar? Sí, se hace el tratamiento, ¿verdad? Se hace el tratamiento con penicilina G-benzatínica, una inyección intramuscular. Son 2 inyecciones, ¿no? Con intervalo de 1 semana entre una y otra. Sí, se cura las lesiones. El tratamiento es muy sencillo y muy eficaz. Ajá. Muy bien. Tenemos una pregunta de Paola Reyes. ¿Cómo actuar ante la detección de sífilis en un niño pequeño? Sí, entonces, en general, cuando el paciente tiene, ¿no?, la sífilis congénita, como yo dije, muchos de los casos el paciente ya nace muerto, ¿no? Pero cuando el paciente vive, va a tener muchas alteraciones, ¿no?, como yo enseñé. Entonces, básicamente, el tratamiento es hacer el tratamiento de estas alteraciones, porque la sífilis ya no tiene más mucho que hacer, ¿no? Porque el niño ya nace con ella. Entonces, lo ideal es hacer la prevención, ¿no? Y cuando el niño ya tiene la sífilis congénita, es intentar hacer, ¿no?, el tratamiento de las alteraciones que esta enfermedad va a generar en el niño. Muy bien. Tenemos aquí una pregunta del doctor Giovanni Palomino. ¿Usted sabrá si la sífilis se ha asociado a la pérdida de la homeostasis de metales en la cavidad oral? Por ejemplo, el fierro en exceso promueve la proliferación de cándida. ¿Sabe si hay alguna relación entre sífilis y algún metal? No, en general, la sífilis, la causa de la sífilis es la transmisión sexual. No tiene ninguna relación con otro medio, ¿no? Con hierros, metales, no. Es por transmisión sexual. Entonces, una persona que tiene la bacteria hace relación sexual con otra persona sin protección y esta persona va a tener la bacteria y va a generar las alteraciones, ¿no?, de la sífilis. Ajá. Y tenemos otra pregunta por aquí. ¿Se hace algún otro tratamiento aparte de administrar penicilina para desaparecer las lesiones en cavidad oral? Buena pregunta. En general, no, porque se puede pensar, ¿no?, hacer uso de cremas, ¿no?, alguna cosa, buches, no. Entonces, solamente con antibiótico. Entonces, la penicilina, y si el paciente es alérgico, ¿no?, hacer uso de tetraciclina o doxiciclina. Entonces, solamente con antibiótico el paciente va a estar bien. Muy bien. Perfecto. Esto creo que también responde la pregunta de Diego Valderas. Y doctora, ¿cómo andamos de tiempo? Porque si no, dejamos las preguntas para que se respondan por correo. Pues ya nos pasamos un poquito, yo creo que sí dejaríamos las preguntas porque hay personas que ya se retiraron para Muy bien. sus Entonces, clases. muchas gracias, Bruno. Fue un placer que estuvieras aquí con nosotros. También agradecemos a la doctora Gabriela Magallanes para que se realizara este evento. Y le dejo la palabra a la doctora Nidia. Y muchas gracias a los que nos siguen en Facebook Live. Los invitamos también a que hagan su registro y hay un link de registro. Nada más hay que poner una palabra clave. La palabra clave es pandemias. Entonces, si van a necesitar constancia, ahí está el registro para que lo hagan, ¿no? Para que lo usen y va a estar abierto se va a cerrar en unos 5 minutos más para que estén al pendiente. Y pues agradecemos su participación. Muchas gracias, Katia. Muchas gracias, doctor Bruno, por aceptar estar con nosotros. Algún día lo esperamos Nidia. Muchas gracias. gracias. Esperamos en Tijuana, ojalá que sea pronto. Y bueno, los asistentes, si quieren hacer sus preguntas también aquí por Zoom, en lo que estamos, para ver si las podemos responder por correo.
¿ok? Y pues agradecemos su participación a todos, esperamos que estén con nosotros en la siguiente conferencia, que va a estar la doctora Patricia González Zúñiga con nosotros, de la Universidad de California en San Diego, y ella además dirige la clínica de heridas aquí en Tijuana, trabaja con todas las personas que viven en la canalización del río Tijuana, del Bordo, esas personas invisibles en Tijuana, que nadie quiere voltear a ver, y ella hace diagnóstico de VIH-Sida con ellos, entonces su conferencia se llama VIH-Sida, la epidemia del Bordo. Y pues esperamos, ya está el registro, se pueden registrar de una vez ahí en la misma página, ya para que aparten su lugar para la siguiente sesión. Muchísimas gracias y estamos en contacto todos. Muchas gracias, doctora. Gracias, Bruno. Muchas gracias. Hasta luego.